12 datos no hacen un modelo. Esto es lo que escribí esta semana para el comentario del día. Esta es la coyuntura económica y algo más. Decía el gran McCraft, cuando el gobierno presume demasiado, casi siempre es porque la realidad no le está aplaudiendo lo suficiente. A ver, la corcholata mayor presentó 12 indicadores para demostrar, según ella, que la economía mexicana va bien y que el llamado humanismo mexicano funciona. El problema es que una lista de datos no necesariamente prueba un modelo económico. A veces solamente demuestra que el gobierno aprendió a escoger muy bien las cifras que se ven en la pantalla y a esconder, debajo de la alfombra todo aquello que le puede incomodar. Y justo ahí está el punto. No se trata de negar que existen datos positivos, eso sería totalmente absurdo. La economía mexicana no está colapsada, no vivimos una crisis inmediata como las que se vivieron allá y entonces en los años 90. No está de ninguna manera o no existe de ninguna manera indicadores que de manera aislada puedan verse como algo muy malo. Al contrario, pueden verse bien. Pero una cosa es tener algunos números presentables y otra muy distinta es sostener que México vive un momento de fortaleza económica gracias a la supuesta genialidad del humanismo mexicano. Eso ya no es análisis, eso es simple y llana propaganda en PowerPoint. El primer ejemplo que puso ella es el de la famosa inversión extranjera directa. A ver, el gobierno presume que México se coloca entre los 10 países con mayor inversión extranjera directa y que eso demuestra que existe confianza en el país. Suena fuerte, por supuesto, pero la letra chiquita, la letra pequeña, cuenta otra historia totalmente distinta. Si alrededor del 93% de esa inversión corresponde a reinversión de utilidades, significa que apenas cerca del 7% es inversión nueva, y eso lo he dicho aquí en este espacio muchas veces. Eso significa que no estamos frente a una avalancha de capital llegando emocionado a construir el futuro mexicano. Estamos más bien frente a empresas que ya se encuentran dentro del país y reinvierten parte de lo que ya generaron. Eso no es malo, pero tampoco alcanza para cantar victoria. La reinversión sostiene operaciones, permite la continuidad y muestra que muchas empresas no se han ido. Pero no es lo mismo conservar lo que existe que atraer nuevas plantas, nuevos proyectos, nueva tecnología y nuevas cadenas productivas. Por eso, usar la inversión extranjera directa como prueba de que vamos bien es, cuando menos, tramposo. México sigue teniendo ventajas, por supuesto que sí, pero el capital nuevo no está llegando, no con la fuerza que el discurso oficial quiere vender. Con los salarios ocurre algo muy parecido. Es cierto que el salario mínimo ha aumentado y también es cierto que durante décadas permaneció castigado. Eso no lo voy a debatir. Ese ajuste hecho desde el gobierno de López Obrador era un ajuste necesario. Pero convertir el aumento salarial en prueba definitiva de éxito económico es algo que podría caber como un abuso. Los salarios pueden subir por decisión política durante un tiempo, pero ojo, si no crecen acompañados de productividad, inversión, captación y formalidad, tarde o temprano van a generar tensiones. El salario mínimo no puede convertirse en sustituto de una estrategia de desarrollo. Sirve para mejorar ingresos, pero no resuelve por sí mismo la baja productividad que podemos tener, la informalidad en la economía ni la falta de crecimiento. En ese sentido, la tasa de desempleo, esa que presume del 2.7%, también se escucha muy bien en la conferencia. Incluso puede servir para presumirnos frente a otros países de la OCDE, pero en México ese dato tiene una utilidad limitada cuando más de la mitad de la población económicamente activa vive en la informalidad. Una tasa baja de desempleo no significa necesariamente que todos tengan buenos empleos. Muchas veces significa que la gente no puede darse el lujo de estar desempleada. Trabaja donde puede, como puede y en las condiciones que encuentra. Por eso, presumir la baja desocupación mientras la informalidad sigue siendo enorme es como presumir que no hay enfermos porque nadie alcanzó ficha en el hospital.
La informalidad no es una anécdota, es uno de los grandes fracasos del modelo económico mexicano. Significa menos seguridad social, menos recaudación, menos productividad, menos acceso al crédito, menos derechos laborales y más vulnerabilidad. Si la gente no encuentra atractivo entrar a la formalidad, entonces no estamos ante un mercado laboral sano, estamos ante un mercado laboral donde sobrevivir sigue siendo más urgente que poder prosperar. También se presume, ojo, el récord de empleos formales afiliados al IMSS. Más de 22.779.000 puestos registrados a junio de este año. El número luce hermoso, muy bonito, muy bien, pero hay que mirar la velocidad a la cual se están creando los empleos. Si a junio se han generado 262.628 nuevos empleos, significa que estamos lejísimos de lo que el país requiere. Para este momento del año, para el mes de agosto de este año, México debería estar mucho más cerca de los 800.000 nuevos empleos formales creados, si quisiera tan solo responder al tamaño de su mercado laboral. El récord acumulado suena a un triunfo impresionante, pero la creación reciente demuestra que la economía nacional está avanzando muy por debajo de sus propias necesidades. Esto ocurre también con el salario base, la famosa cotización esta de 669.1 pesos diarios. Es positivo para quienes están dentro del empleo formal, por supuesto, pero no puede venderse como fotografía completa del país. Deja fuera a millones de personas que trabajan en la informalidad. No explica de ninguna manera la calidad del empleo, no dice mucho sobre la estabilidad laboral y tampoco prueba que la productividad esté creciendo al ritmo necesario. Es un indicador parcial, no una radiografía del bienestar nacional. En comercio exterior, el gobierno presume el intercambio entre México y Estados Unidos, alcanzando 839.000 millones de dólares, y que seguimos siendo el principal socio comercial. Perfecto, y eso es claro. Pero eso no es producto de la iluminación económica de Palacio Nacional. Es resultado de décadas de integración comercial, cadenas productivas regionales, cercanía geográfica y un tratado que existe desde mucho antes que la T de Cuarta. México comercia mucho con Estados Unidos porque es estructuralmente integrado a Norteamérica, no porque el humanismo mexicano haya descubierto la pólvora. Y aún a pesar de lo que sabemos que ha sucedido en el TEMEC, seguimos teniendo esa pequeña ventaja. Pero ojo, una pequeña ventaja que nada tiene que ver con la transformación de Cuarta. El récord entonces de exportaciones por 723.000 millones de dólares que tanto cacareó también requiere un contexto importante. Venderle más al mundo no siempre significa que la política pública nacional esté funcionando mucho mejor. Puede responder simple y llanamente a las dinámicas externas, como pueden suceder y como han sucedido en los últimos años: reacomodos comerciales, tensiones arancelarias, demanda internacional y cadenas productivas que ya estaban instaladas. ¿Es un dato importante? Por supuesto que lo es, pero no prueba por sí solo que México esté construyendo una economía más productiva, más innovadora o más competitiva. La inversión fija es otro frente que también menciona ella. Con un crecimiento anual del 5.9% en el mes de abril, es de los pocos datos que sí pueden verse como una señal positiva, pero incluso ahí conviene no exagerar. México necesita mucha más inversión para poder romper su bajo crecimiento. Un buen dato mensual o anual no corrige de ninguna manera años de incertidumbre, debilidad institucional, baja inversión nueva y falta de confianza. Para que la inversión se convierta en desarrollo, se necesita constancia, profundidad y capital fresco, no solamente un rebote que puede presumirse en una diapositiva. Eso también se ve reflejado en el consumo privado, que creció 2.1% y que también merece cuidado y que también fue mencionado en la mañanera. No es una señal menor, pero tampoco demuestra una economía boyante, una economía que esté logrando sus objetivos.
Es un crecimiento cada vez más limitado y además está influido por las transferencias directas del gobierno que terminan destinándose al consumo inmediato. Eso puede mover la actividad en el corto plazo, pero no necesariamente construye capacidades productivas. Comprar más porque se recibe una transferencia no es lo mismo que consumir más porque hay mejores empleos, mejores salarios sostenibles, más productividad y mayor confianza en el futuro. Ese es uno de los grandes engaños narrativos de la cuarta transformación. Creer que impulsar el consumo mediante transferencias equivale a construir desarrollo. No es así. Puede ayudar a las familias en el día a día y eso no puede despreciarse. Pero si al mismo tiempo se deterioran los servicios de salud, se debilita la educación, se castiga la inversión y se abandona la productividad, entonces el resultado es una economía que reparte algo de dinero, pero no construye de ninguna manera capacidades. Cuando el gobierno dice que la actividad económica mantiene una tendencia creciente y alcanza a un nuevo máximo, otra vez hay que separar la propaganda del análisis. Sí, la economía puede crecer y alcanzar ciertos niveles máximos en series estadísticas, pero el problema es el ritmo al cual lo está haciendo. México crece poco, por debajo de lo que necesita y lejos de lo que podría crecer si realmente aprovechara todas sus ventajas. Una economía puede avanzar y aún así estar fallando. Puede moverse hacia adelante y al mismo tiempo quedarse rezagada frente a sus propias posibilidades. La actividad industrial, por ejemplo, también repuntó en el mes de abril y alcanzó su mayor nivel desde octubre de 2024. Un dato muy bueno. Pero si aumentan las exportaciones, naturalmente ciertos segmentos industriales ligados a la demanda externa pueden mejorar. Eso no significa que toda la industria nacional esté sana ni que el mercado interno esté generando una nueva etapa productiva. Buena parte del dinamismo industrial mexicano depende de la demanda externa, especialmente de los Estados Unidos. Eso ayuda, pero también exhibe nuestra dependencia por la economía del norte. Y finalmente, mencionó la inflación. El gobierno presume que bajó a 3.6%, su menor nivel en 8 meses. Pero la inflación no baja porque Palacio sea humanista. La política monetaria la conduce el Banco de México, no la conferencia matutina. Además, aunque la inflación general se acerque a la meta, muchos productos de la canasta básica siguen aumentando más que ese promedio y golpean directamente a las familias. La inflación general puede verse mejor en el dato agregado, mientras el bolsillo sigue sintiendo presión en alimentos, servicios y productos esenciales. Ese es el problema de los 12 indicadores que dio a conocer la corcholata mayor. Aislados pueden sonar fabulosos, pero juntos no prueban el éxito del modelo. Prueban que el gobierno sabe seleccionar los datos. La inversión extranjera directa es alta, pero casi toda es reinversión. El salario sube, pero sin suficiente productividad. El desempleo es bajo, pero la informalidad es enorme. El empleo formal marca récord, pero se crea muy por debajo de lo necesario. El comercio es histórico, pero responde a una integración previa. Las exportaciones suben, pero dependen de la dinámica externa. La inversión mejora, pero sigue siendo insuficiente. El consumo crece, pero sostenido en buena parte por las transferencias. La actividad avanza, pero poco. La industria repunta, pero empujada por la demanda externa. Y la inflación baja, pero no por mérito del gobierno federal. La economía mexicana no está colapsada, pero tampoco vive el milagro que la moradora de Palacio quiere vender. Lo que hay es una economía con inercias, ventajas estructurales, apoyos al consumo, dependencia comercial y algunos datos positivos, pero sin el salto productivo que este país realmente necesita. Y ese salto no llegará mientras el gobierno siga confundiendo bienestar con transferencias, consumo con desarrollo, salario mínimo con productividad, comercio exterior con política pública propia e indicadores seleccionados con transformación económica. El país necesita crecer más, invertir más, formalizar más, producir más y competir mejor.
necesita servicios públicos que funcionen, educación que genere capacidades, salud que no abandone a las familias, infraestructura que sea útil, energía suficiente, seguridad jurídica y un gobierno que entienda de una vez que repartir dinero no sustituye crear futuro. Pero pedirle eso a la transformación de Cuarta quizás sea demasiado, porque su modelo no está diseñado para formar ciudadanos productivos, libres y con movilidad social. Está diseñado para producir dependencia política, aplauso organizado y narrativa diaria. Eso no es humanismo mexicano. Eso es administración política de la economía con discurso social. Así, así los tiempos estelares del segundo piso de la transformación de Cuarta. Yo soy Eduardo López y esto fue La Coyuntura Económica y algo más.